Salutación, saludos, bienvenidos al Sapiens. Les habla su amigo Ferran Prat. Cada vez más amigos, más amigas, más seguidores, más preguntas, más respuestas. En definitiva, que sabemos cada día un poco más de todo lo que acontece. O es lo que pretendemos los amigos del saber, los Sapiens. Y nuevamente, y por fin, porque hay muchas personas que ya la estaban esperando hace días, tenemos a la doctora en medicina tradicional china, Marisa González. Marisa, muy buenos días. Muy buenos días, Ferran, a ti y, como siempre, a todas y cada una de las personas que nos están escuchando. Muy buenos días. Que tengo que decir, Marisa, que, ojo, tu voz, tu conocimiento, tu sabiduría, lo que nos explicas, lo lejos que llega, ¿eh? Lo lejos que llega. Yo siempre daré gracias, y muchas gracias a Internet, porque ha superado lo que es lo que podríamos decir, la potencia de antena de transmisión de información. Es que ves que te escuchan, dices, uy, mira, desde Florida, desde Cuba, desde México, Uruguay, oye, mira, desde Alemania, dices, caray, pues hay gente que está pendiente de lo que se explica aquí. Y esto, pues de alguna manera, es algo que no tiene precio, es una satisfacción maravillosa. Y tú, por las personas que te vienen a tu consulta, a raíz de lo que nos aportas, pues también debes de estar súper contenta, ¿no? Muy contenta y súper inmensamente agradecida a todas las personas que nos están siguiendo y sobre todo, como digo siempre, solo con que llegue a unas pocas personas y lo apliquen, yo me doy por satisfecha, pero todo lo que es la tecnología nos da la oportunidad para llegar mucho más lejos y a muchas más personas que lo necesiten. Entonces, por esto ya es una satisfacción muy importante y, como digo, inmensamente agradecida. Que tenemos un colaborador de Sapiens que a sus 85 años se mueve por las redes sociales y, pues bueno, dentro de su mundo del coleccionismo, pues lo hace muy bien, como es Charlie, ¿no? Y tú, Marisa, pues también decidiste dar el paso y decir, mira, pues me voy a crear un canal de divulgación propio, pues felicidades también. Gracias. Lo que pasa que es que me falta tiempo por todos los lados, porque me gustaría aportar más información, pero bueno, poquito a poquito, lo importante es ir acumulando y compartiendo información. Para mí no es importante el ritmo, sino que vayas dejando gotitas para que a alguna persona le llegue todo esto y pueda beneficiarse, sobre todo para su salud, que es lo único y lo más importante que tenemos. Y tanto que sí. Y a veces maltratada, ¿no? Maltratada a lo mejor por ignorancia, por falta de conocimiento. Si te parece, Marisa, hoy vamos a tratar algo de salud desde la medicina tradicional china y desde tus conocimientos, como es, por ejemplo, pues el tránsito intestinal y concretamente la importancia de ingerir fibra, que no se ingiere fibra para el organismo y, bueno, y cómo y qué, cómo y qué debemos hacer para ingerir fibra. Marisa, creo que es un tema que interesa a todo el mundo, desde más jóvenes a menos jóvenes. Efectivamente, porque es algo que no se tiene demasiado en cuenta. De hecho, la fibra es una de las sustancias imprescindibles para nuestra salud, que no solo nos ayuda a mantener el tracto digestivo saludable, sino que también nos genera vitalidad porque es un gran desintoxicante la fibra. Ya Hipócrates, que ya sabemos que era el padre de la medicina, en el siglo V a.C. ya tenía muy en cuenta los beneficios que nos aporta la ingesta de fibra. Sin embargo, hasta el año 1960, fíjate que es relativamente poco tiempo, fue cuando los investigadores empezaron a estudiar los muchos beneficios y la importancia que tiene la ingesta de fibra en nuestra dieta. ¿Y qué hicieron? Empezaron a profundizar en sus propiedades porque se dieron cuenta que
hicieron investigaciones con muchas personas y se dieron cuenta que habían personas que subsistían mucho mejor con una dieta rica en fibra y tenían una incidencia muy baja en enfermedades como la diabetes, con cálculos biliares, las hemorroides, la apendicitis, la diverticulitis, que sabemos que la diverticulitis son pequeñas bolsas que se generan en la pared del tracto digestivo, que están provocadas por residuos fecales que se quedan atrapados en ellas. Alimentos que no podemos digerir se quedan atrapados allí, van generando bacterias oportunistas y al final van minando la parte interna de nuestro tracto digestivo y además nos van debilitando también nuestro sistema inmunitario. Pero no solo esto, sino que también se dieron cuenta que la ingesta de fibra evitaba muchas cardiopatías y también, importante, la incidencia de cáncer de colon. En las personas que ingerían más fibra, la incidencia sobre estas enfermedades era muy baja. Entonces, llegaron a la conclusión de la gran conexión que había entre el consumo de fibra y la buena salud intestinal, que ya todos sabemos que es la raíz de muchas enfermedades que están directamente relacionadas con la mala absorción intestinal. Incluso en los Países Bajos, por ejemplo Holanda, se realizaron estudios durante más de 40 años con muchísimas personas en las que se corroboró que por cada 10 gramos adicionales de fibra en la dieta diaria, el riesgo de muerte por todo tipo de causas descendía un 9% y la mortalidad por enfermedades coronarias se reducía un 17%. Todo esto me parece súper interesante de transmitirlo para aquellas personas que no lo sepan, para que podamos tomar conciencia de la gran importancia que tiene la ingesta de fibra en nuestra dieta. ¡Qué maravilla! Un pequeño apunte, Marisa. Ahora estaba mirando las personas que nos escuchaban, no por radio convencional, sino por internet, y tienes 1.500 personas aquí con el oído atento, que lo sepas. Y bueno, dicho este dato, la ingesta diaria de fibra, Marisa, entonces dirías que es vital, de vital importancia para lo que sería la salud, para nuestro organismo, pero sin embargo hace relativamente poco tiempo que se contempla esto. Antes, no sé, era muy difícil ver en la tienda de alimentación, en el súper, chía, pepitas de esto, pepitas del otro, fibra del tal. Esto yo no recuerdo que haga tantos años que esté en los rayones de los supermercados. Efectivamente, como comentaba, es que es muy poco tiempo que se contempla la importancia de la ingesta de fibra para que nuestro organismo funcione correctamente. De hecho, ya las investigaciones corroboran que es desde el año 1960 hasta aquí. Es decir, es muy nuevo. Antes apenas se contemplaba este hecho. Y fue todo en función de observar a las personas, de observar en la incidencia de algunos tipos de enfermedades. Unas de ellas son cardiopatías, por ejemplo, y se dieron cuenta que las personas que ingieren más fibra tienen menos incidencia sobre este tipo de enfermedades. Y también diabetes y la apendicitis, todo esto no son más que acumulaciones de residuos que nuestro tracto digestivo no puede ni transformar, ni transportar, ni asimilar estos alimentos. Se quedan atrapados en nuestro tracto digestivo y generan bacterias, etcétera, etcétera. Necesitan de algún elemento que ayude a arrastrar estos residuos. Y este elemento es la fibra. Por tanto, es muy importante. Y esto que quizás explicaría por qué cuando hay tantas apendicitis, normalmente siempre es personas muy jovencitas. ¿Viene relacionado porque hay una escasez de ingesta de fibra?
Porque es raro ir una persona mayor, oh, es que me han operado la apendicitis. Siempre es gente muy jovencita. Efectivamente, bueno, hay otras posibilidades, pero es muy especialmente en personas jóvenes que sus nutrientes no son, diríamos, lo más adecuado. Entonces van acumulando residuos tóxicos, que, bueno, residuos y que al final con el tiempo se convierten en tóxicos, que lo que hacen es quedarse atrapados en nuestro tracto digestivo. Y entonces en alguna zona de nuestro tracto digestivo forman un bolo, forman una masa que con el tiempo va a generar bacterias oportunistas, que son las que debilitan todo el sistema inmunitario y además no discriminan entre lo que tienen que desechar y lo que necesita nuestro cuerpo para nutrirse. Entonces es importante que tengamos en cuenta este elemento de la fibra, del que hablamos hoy, para que nos ayude a arrastrar todos estos residuos que, como decía al principio, no solo es muy beneficioso para muchas funciones de nuestro organismo, sino que su función principal es la de desintoxicar nuestro cuerpo. Y por ejemplo, hay estudios, ¿no?, que demuestran que, pues, por ejemplo, además de las vitaminas, los minerales, pues bueno, no se debería olvidar las personas de la correcta ingesta de fibra y aparte supongo que debe ser algo periódico, ¿no? No es, va, mira, hoy es miércoles, me tomo fibra y hasta el próximo miércoles, sino que tiene que ser algo pues más recurrente, más asiduo. Pero, ¿qué nutrientes nos aporta la fibra exactamente, Marisa? Mira, como decías, es importante la ingesta diaria, es muy importante la ingesta diaria, porque vamos acumulando residuos. Entonces nuestro cuerpo tiene que expulsarlos. En cuanto a los nutrientes, tenemos que tener en cuenta que nuestro cuerpo no digiere la fibra porque no segrega enzimas que la puedan descomponer. Por tanto, la fibra en sí ni nos aporta nutrientes, ni vitaminas, ni minerales, tampoco calorías. Sin embargo, la fibra tiene una función importantísima en cuanto a desintoxicar, como comentaba ahora, a desintoxicar nuestro cuerpo de residuos porque forma parte de las heces. ¿Esto qué significa? Pues significa que nuestro organismo necesita fibra porque es quien arrastra los residuos y los tóxicos que se van acumulando en nuestro tracto digestivo. Si esta limpieza o desintoxicación no se da por falta de fibra, lo que va a suceder es que se irán acumulando desechos en nuestros intestinos y con el tiempo generarán seguro infecciones importantes, como lo que acabamos de comentar, o divertículis o inflamaciones en el tracto digestivo, etcétera. Y aunque directamente no nos proporcione ningún tipo de nutriente, hay algunos tipos de fibra que se encargan de fortalecer las bacterias beneficiosas. Las bacterias beneficiosas, recordemos que forman parte muy importante de nuestro sistema inmunitario y son las que se ocupan de que cuando ven alguna bacteria, algún germen, lo atacan y lo eliminan. Por tanto, es importante tener una buena base de estas bacterias beneficiosas, que además residen en el tracto intestinal y ayudan también a acelerar el proceso digestivo. Estas bacterias beneficiosas, como digo, son las que nos protegen de cualquier patógeno, sea interno, sea externo. Es decir, que evitan que las bacterias dañinas nos provoquen infecciones de cualquier tipo. Por tanto, es prioritario que sepamos que, aunque la fibra no nos aporte nutrientes, sí que la necesitamos para eliminar aquellos desechos que solo nos aportan malestares y alteraciones en nuestro organismo en general. Vaya, que la fibra, vamos a buscar estos símiles que quedan en la memoria.
Sería como los zapatos. Los zapatos no nos llevan a ningún sitio, pero nos evitan un poco, pues, determinado contacto con el suelo si está sucio. Algo así, ¿no? muy buen aporte. Así es, así es. Que siempre recomendamos hacer el, el grounding, esto es que, bueno, que es medicina forestal japonesa, caminar descalzo por el bosque, sumergir los pies en el río, en los arroyos, que esta toma de tierra es lo más saludable para estos tiempos. Solo el contacto con el bosque ya esto ya cura. Marisa, más cositas. Y por ejemplo, ¿qué podríamos decir? Se sabe que existen, supongo, de lógica, ¿no? Que hay varios tipos de fibra. Cuéntanos, ¿cuáles son y cómo, por ejemplo, actúan en nuestro cuerpo? Y me viene siempre a la cabeza la chía, que yo soy un auténtico consumidor de chía porque lleva una de omega 3 brutal. Que, bueno, hay otras semillitas que ves que la cáscara es mucho más mayor y tal. Cuéntanos. Bueno, de hecho, la fibra lo que hace es aumentar el volumen de las heces, de manera que la peristaltis, es decir, estas contracciones de los tejidos musculares de los intestinos, arrastren las heces para expulsarlas. Hay dos tipos de fibras que se diferencian básicamente por la forma en cómo reaccionan al agua. Tenemos la fibra insoluble, que es la que no se disuelve en agua, que es la más importante. ¿Por qué? Porque lleva agua al intestino grueso. Y si el intestino grueso está más lubricado, las heces, por supuesto, serán más blandas y se eliminarán mejor. Ese tipo de fibra insoluble también ayuda, aunque en menor grado, a incrementar el peso y el contenido en agua en las heces. Es decir, se acumula en el intestino y funciona como si fuera una escoba. Esta escoba que va limpiando y arrastrando aquellos elementos que no hemos podido digerir, de manera que los va empujando hacia afuera del colon. ¿Y qué hace? Pues que al arrastrar los residuos no digeridos, permite que el tracto digestivo y el intestinal esté limpio. De manera que estos residuales no se queden adheridos a la mucosa de nuestro tracto digestivo y genere bacterias. Esta función lo que hará es que evita problemas como la diverticulitis o el síndrome de colon irritable. Importante porque hay muchísimas personas con el síndrome de colon irritable. ¿Por qué? Porque estos, tanto la diverticulitis como el síndrome del colon irritable, son causados justamente por esos residuos que van degenerando y van pudriendo estos atascos de alimentos que no han podido ser digeridos, se van pudriendo y van generando gérmenes. Y estos gérmenes, que son las bacterias oportunistas, con el tiempo acabarán dañando la parte interna de nuestro tracto digestivo y, como consecuencia, también van a dañar a nuestro sistema inmune. Este tipo de fibra insoluble está presente en las hojas de los vegetales, en las pieles de las frutas y las verduras y también en las cáscaras de los cereales integrales. Por ejemplo, el salvado de trigo o la semilla de llantén son excelentes fuentes de fibra insoluble porque no se disuelven en agua. Sin embargo, sí absorben el agua. No se disuelven, pero la absorben. Vaya, que serían como una especie de esponja. Una esponja, exactamente. Son como una esponja, absorben el agua, entonces hay más lubricación, por tanto las heces están más lubricadas y pueden circular o transitar de una forma más suave por nuestro intestino, por nuestro tracto intestinal. Entonces, al absorber el agua, lo que hacen es que ayudan a aumentar la masa fecal y también evitan que se produzca diarrea. ¿Por qué? Porque juntan la masa fecal. Luego está la fibra soluble, que es la que sí se disuelve en agua, y lo que hace este tipo de fibra
es que cuando pasa por el tracto digestivo va recogiendo los ácidos biliares y también, atención, el colesterol. De manera que al recogerlos, el intestino no los reabsorbe, sino que pueden ser evacuados perfectamente sin que queden instalados dentro de nuestro organismo. Entonces, hay dos tipos: la que no se disuelve en agua, pero sí absorbe y hace que la materia fecal esté más lubricada y circule. Y la otra, la soluble, lo que hace es que recoge los ácidos biliares y el colesterol, de manera que lo atrapa y ayuda a que lo evacuemos. Por tanto, es importante que lo tengamos en cuenta. Cuando dices evacuar, Marisa, me viene una anécdota que me contaron hace tiempo era algo de en la Segunda Guerra Mundial, cuando los U-Boot alemanes atacaban a los convoyes de suministro hacia Inglaterra para después preparar el asalto al continente, ¿no? A través del desembarco de Normandía. Y hay una anécdota de un capitán de navío que dijo: voy a evacuar. Y justamente sabían que había la amenaza de los submarinos nazis, y interpretaron la expresión como una orden. Oye, que lanzaban ya botes al agua, ¿eh? ¿Ves la interpretación de las palabras? Cada uno, eso es cierto, porque cada persona interpretamos en función de cómo seamos cada uno, ¿no? Es curioso. Bueno, yo utilizo un recurso que es muy divertido y aparte es muy, no sé, eh, relajante. Vamos a decir esto, ¿no? Cuando dices, por ejemplo, a alguien, porque todo el mundo está preguntando que si estás vacunado, que si esto, que si otro, que si ha pagado esto, si el seguro. Y cuando dices a alguien, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Dice, bien, ¿y tú? Digo, no, no, que no era una pregunta lo que te hacía. Y se quedan, oh, gracias. Claro, es que, ¿cómo interpretas? Es una afirmación lo que hago y la gente interpreta como una pregunta. En fin, no evacuemos este tema, que es muy interesante. Y por ejemplo, Marisa, háblanos de la pectina y los mucílagos. Mucílagos, no he hablado de los murciélagos. Los mucílagos, que bueno, de hecho forman parte de estos tipos de fibra que hablas, ¿no? Que bueno, algunas son recolectoras y ayudan. Cuéntanos, ¿qué hay de la pectina y el mucílago? Efectivamente. Mira, la pectina es otro tipo de fibra soluble. Entra dentro de la fibra soluble. Y la pectina la podemos encontrar, como he dicho antes, también en las fibras solubles, en la piel de las verduras y las frutas. Eso sí, importante lavarlas bien, porque ya sabemos que se utilizan muchos productos que pueden ser también dañinos para nuestra salud. Entonces hay que lavar bien la piel de las frutas y las verduras, pero son las que contienen más cantidad de fibra, especialmente de pectina. También recordar que ningún tipo de fibra nos aporta nutrientes, porque su función es la de eliminar residuos que van encontrando dentro de nuestro organismo. Pero dicho esto, ¿cómo funciona la pectina? Vamos a ver cómo funciona. Lo que hace es que se une con el azúcar y los ácidos que contiene la fruta y se convierte en una especie de gel. Aquí me gustaría hacer una pequeña incidencia a esas personas que también se les eleva un poco el azúcar, que no sea excesivo, pero si se eleva un poco de azúcar, quizá pueden intentar o procurar ingerir un poco más de fibra, de este tipo de fibra soluble, porque es la que se une el azúcar y se convierte en una especie de gel para luego ser evacuado. Entonces esto también puede ayudar muy mucho a reducir los niveles de azúcar en sangre. Es importante. Todo esto que estoy comentando convierte a la pectina en fundamental para el correcto tránsito intestinal. Y si tenemos un buen tránsito intestinal, nuestro sistema digestivo gozará de una perfecta salud. Y si está bien el tracto digestivo, tendremos nuestra salud en general en perfecto estado.
porque las alteraciones de nuestro cuerpo, según la medicina china y según mi experiencia, la raíz siempre se encuentra en el tracto digestivo. Por ejemplo, los vegetales son un gran aporte, una fuente de pectina. Por ejemplo, la zanahoria, que es una de sus fuentes importantes. Pero también aquí me gustaría incidir en que cuando nos hacemos los zumos de zanahoria, que nos vienen muy bien para proteger nuestra salud gastrointestinal y del sistema inmunológico, debemos tener en cuenta el aprovechamiento de la piel de la zanahoria, porque es quien lleva esta pectina. ¿Está en la piel exterior o en la propia piel? O está... a ver, imaginemos, ¿no? Que quitamos la piel exterior y queda el resto del vegetal. ¿Dónde está la pectina? Donde hay más es en la piel. Por tanto, lavarla muy bien, y luego si nos hacemos el zumo, pues nos bebemos el zumo, pero aprovechando bien la parte externa. Si la licuamos, toda la parte externa sabemos que se queda aparte. Pues hay muchas personas, por ejemplo, en casa, lo que hacemos es hacer como unas tortitas con la piel de las zanahorias que se han quedado fuera cuando hacemos un zumo. Hacemos unas tortitas, hay quien hace como croquetas. Hay que utilizar esa piel, porque es quien nos aporta más pectina, eso es importante. Otros vegetales que contienen pectina serían la piel de la manzana, los guisantes, los tomates, el apio y el pepino. Con la piel de la manzana, también, insisto, bien lavada, se pueden hacer chips que son riquísimos, o pues por ejemplo deshidratarlos. Lo que pasa que yo recomiendo más hacer chips y aprovechamos esa piel de la manzana. En cuanto al mucílago, también es otro tipo de fibra soluble, y lo mismo que la pectina, el mucílago lo que hace es que forma un gel en los intestinos, que lo que hace es que permite disminuir la absorción de glúcidos. Es decir, además de eliminar toxinas, lo que hace es que regula el tránsito intestinal y equilibra los niveles de azúcar en sangre, que es lo que comentaba hace unos segundos. Son muy efectivos para evitar inflamaciones e irritaciones de las mucosas de todo el tracto digestivo, que como todos sabemos, el tracto digestivo va desde la boca hasta al ano. Es un tubo que va desde la boca hasta el ano y está cubierto de mucosa. Por tanto, los mucílagos nos van a venir muy bien para cualquier tipo de inflamaciones e irritaciones, tanto de la garganta como de los intestinos, de cualquier zona de nuestro tracto digestivo, es decir, desde la boca hasta el ano. ¿Y en qué alimentos podemos encontrar los mucílagos? Pues está presente en la parte interna de los frutos secos, de los cereales integrales y legumbres. Por ejemplo, la linaza contiene gran cantidad de fibra soluble e insoluble, tiene de las dos. Y además de ejercer un efecto calmante y sobre todo restaurador de los intestinos, también es una gran fuente de ácidos grasos omega 3, como la chía que decías hace unos momentos. Y además contiene unas sustancias que equilibran el sistema hormonal y son anticancerígenos. Así es que es importante la linaza para cuando tengamos un poco de estreñimiento, un poco de inflamación intestinal, cualquier malestar, tomar linaza es importante porque nos va a ayudar y nos va a venir muy, muy bien. ¿Dónde dices que se encuentra exactamente la linaza? Es el lino, son las semillas de lino. Semillas de chía, semillas de lino. ¿Cuántas cosas, Marisa? Venga, vamos a hacer, pues lo que podríamos decir, un resumen, un poco de brainstorming de los beneficios más importantes para la salud de las personas, para la salud de nuestro organismo,
que nos aporta la fibra. Venga, y tomemos nota mentalmente. Bien, como comentamos, nos aporta muchísimos beneficios, pero voy a comentar para mí hay 9 más importantes según mi experiencia y lo que yo veo durante los años de mi experiencia en nuestra consulta. Para mí son 9. El primer beneficio para mí es que elimina residuos tóxicos. Sí, desintoxica nuestro tracto digestivo y luego liga estos residuos, nuestro intestino los va a eliminar y vamos a estar limpios. Esto siempre antes de regular cualquier alteración, lo prioritario siempre es limpiar el tracto digestivo. Por tanto, nos viene muy bien que tengamos un correcto aporte de fibra. El segundo beneficio importante es que, primero elimina residuos y 2, al eliminarlos, favorece ese tránsito intestinal que necesitamos para el correcto funcionamiento de todo el organismo en general. El tercero es que si nuestro sistema digestivo está exento de residuales, automáticamente va a favorecer la proliferación de las bacterias beneficiosas, con lo cual también fortalecen el sistema inmunitario. El cuarto beneficio es que regulan y mejoran el nivel de azúcar en sangre. Importante. ¿Por qué? Porque reducen el ritmo en que los intestinos liberan el azúcar en sangre. Si lo reducen, nuestro intestino no podrá liberar un exceso de azúcar, sino que lo va a eliminar. Y no tendremos estos subidones de azúcar. El quinto beneficio sería que reducen el colesterol. El sexto, favorecen todo el equilibrio de nuestro sistema hormonal. También el séptimo sería que aumentan los fitonutrientes en nuestro organismo. ¿Esto para qué nos sirve? Pues nos viene muy bien porque son grandes protectores de gérmenes y bacterias dañinas. Voy a dar algunas fuentes de fitonutrientes para que lo tengamos en cuenta. Son las frutas, las verduras, que ya hemos dicho, legumbres y frutos secos. El octavo beneficio, según mi experiencia, es que reducen el riesgo de desarrollar algunos tipos de cáncer, que casi que debería de estar en primer lugar. Y el noveno, además, reducen el apetito, dándonos sensación de saciedad. La fibra nos sacia, con lo que también nos evita que vayamos acumulando grasas en nuestro organismo. Mira, sí tiene beneficios, importantísimos para nuestra salud y se tiene muy poco en cuenta. Y en general, las personas no tienen una ingesta correcta de fibra al día. Y es algo nos quedamos mucho en las vitaminas, en los minerales, que también los necesitamos. Pero la fibra nos va a ayudar a que podamos aprovechar estas vitaminas y estos minerales. Tela marinera, tela marinera. Bueno, de hecho, lo dijiste en un programa, ¿no? Y por boca y recordando a estos sabios antiguos de la antigua Grecia clásica, ¿no? Si somos lo que comemos, en definitiva, ¿no? Tenemos lo que nos merecemos. Y otra cuestión, por ejemplo, Marisa, ¿cuál sería, según tu experiencia, la dosis recomendable de la ingesta de fibra diaria? ¿Cuál sería la dosis? ¿Y cómo la medimos? ¿Cómo la mesuramos? Bueno, habría dos formas, una para los adultos y, por supuesto, para los niños. Para los adultos es muy recomendable tomar entre 40 a 50 gramos de fibra diaria. Evidentemente, los niños menos cantidad, pero ¿cómo podemos saber la cantidad de ingesta de fibra diaria de un niño? Pues muy fácil.
lo único que tenemos que hacer es añadir el número 5 a la edad del niño. Y así sabremos la cantidad de fibra que necesita. Pongo un ejemplo. Un niño de 10 años, lo que vamos a hacer es, le añadimos el 5 detrás y nos da 15. Esta sería la cantidad de ingesta que necesita este niño diariamente, 15 gramos de fibra diaria. En cuanto a los adultos, es muy recomendable empezar a tomar fibra de forma gradual si es que se tiene un poco olvidado esto. No empecemos a tomar fibra de golpe, porque lo que podría suceder es que aparezca distensión abdominal, es decir, que se nos inflame un poco todo el abdomen. Ay, perdona, pensaba que iba a decir, podríamos tener el riesgo de colapsar el sistema de canalización de esa agua del edificio. Entonces, claro, Perdona, Marisa, pero es que no lo podemos evitar. Somos gente humana con sentido del humor. y que no nos falte, sobre todo que no falte el sentido del humor, especialmente en estos momentos, que hace mucha falta el sentido del humor, muchísima. Que es curioso, ¿no? Siempre hablamos de los sentidos, vista, oído, gusto, tacto, olfacto. Las personas que tienen el sexto sentido más, podríamos decir, activado bien. Oiga, ¿y el sentido del humor no lo contamos o qué? Con lo importante que es. Vaya. Es prioritario. Si no hay sentido del humor, todos los demás sentidos, o sea, los sentidos físicos, se van, como no me sale la palabra, yo diría muermando, ¿no? Se van aflojando. Es importante el sentido del humor, es básico para la vida. Y se ve en la cara de la persona, es que la cara que es el espejo del alma, pero también la cara de cómo vives, de cómo estás, de lo que te sucede, ¿no? Y las personas que no tienen sentido del humor, es que se ve ya por las facciones, la morfopsicología facial, que dices, ¡buah! Aquí te hace falta una ducha de sentido de humor como mínimo, sino un océano. Bueno, seguimos con la fibra, va. Ahora ya nos íbamos por otro lado. Voy a hacer un apunte sobre esto, me parece interesante. Aparte de la expresión de la cara, también la del cuerpo, pero ¿sabes en qué lo noto mucho? Que esto me lo enseñaron, de las primeras cosas que me enseñaron en medicina tradicional china, en el brillo de los ojos. Si no hay brillo de los ojos, todo por dentro está adormecido, con lo cual es importante. Yo siempre les digo a mis pacientes que se miren el brillo de los ojos. Si hay brillo, todo va a ir bien. Si hay una capa mate en los ojos, cuidado, busca la chispa donde quieras, algo que te motive, pero busca esa chispa. Bueno, y ahora voy a centrarme donde íbamos, ¿no? Estábamos en que si no estamos acostumbrados en tomar fibra y la queremos tomar de golpe, hay que ir progresivamente, porque si no, pues como comentaba, nos puede provocar un poco de hinchazón abdominal e incluso flatulencias. Por tanto, es importante asegurarse de tomar alimentos con fibra en cada comida, en el desayuno, en la comida y en la cena. ¿Qué alimentos contienen más fibra? Pues los arándanos, la manzana y su piel, el melocotón y su piel, las moras, el plátano, la piel de plátano, no. Las alcachofas son de las que son más ricas en fibra de todos los vegetales. Luego está el brócoli, las espinacas que no podían faltar, los guisantes frescos, las zanahorias, lentejas y por supuesto la sopa de verdura y también el pan integral porque aporta mucha fibra insoluble. Si aún así pues la persona considera que no ingiere suficiente fibra, se puede tomar o linaza, que decíamos semillas de lino, o llantén o hinojo en infusiones, o la linaza lo que hacemos es que ponemos las semillas de lino en un bol, un puñadito de semillas de lino, lo dejamos en un bol en agua por la noche, lo dejamos toda la noche y al día siguiente tomamos ese agua y podemos tomar también las semillas. Aquí importante también tener en cuenta que
estas semillas, cualquier tipo de semillas, deben de estar bien, muy bien masticadas. Te quería preguntarlo y permíteme, Marisa, porque claro, estamos hablando de semillas y sabemos que la semilla no deja de tener su escudo protector del fruto que hay dentro. Claro, si ingerimos lino, si ingerimos chía, cualquier tipo de semilla, pero durante el tracto intestinal no se descompone esa coraza exterior de la semilla, del fruto, ¿qué pasa con el contenido del fruto? ¿Llegamos a asimilarlo o no? Pues ahí estamos. Si hay residuos dentro del tracto intestinal, al comer las semillas, al ingerir las semillas, estas se van a quedar atrapadas en estos alimentos que están por digerir. Y esto también hay investigaciones que demuestran que pueden estar más de 9 meses permanentes dentro de nuestro intestino. Por tanto, si tenemos residuos en nuestro tracto digestivo, tomar el líquido, es decir, lo dejamos en agua durante toda la noche y solo tomamos el líquido. Ese líquido es el que forma la pectina y los mucílagos de los que hablábamos. Tomando ese agua que ha estado donde han estado las semillas en remojo, suficiente. Y si no tenemos residuos dentro o tenemos muy poquitos y tomamos las semillas, es importante que estén muy, pero muy bien masticadas. Esto es importante porque si no, no absorbemos. De hecho, donde están los mucílagos es en la cáscara de esas semillas, más que dentro. Está más en la cáscara que dentro. Sin embargo, los frutos secos están más en el interior que en la cáscara. Bueno, claro que los frutos secos, también la cáscara de los frutos secos es mucho más densa y no podríamos digerirla. Pero bueno. No me veo comiéndome la cáscara de un pistacho, Marisa, la verdad. Madre mía, nos quedamos tiesos al momento. Ahora he dicho una barbaridad, también es verdad. Pero sí es importante que las semillas, donde está la parte importante de la fibra es en la cáscara. Por ejemplo, también el arroz integral, que tiene una pequeña cáscara. Lo que pasa que hay que cocerlo correctamente y hay que, sobre todo, masticarlo y volver a masticar hasta que notes que está totalmente triturado antes de tragarlo. Y sobre todo recordar que debemos beber mínimo de 8 a 10 vasos de agua diariamente. ¿Para qué? Para que la fibra pueda trabajar. Si la fibra no encuentra suficiente agua, pues se va a quedar estancada, va a hacer ese pequeño gel, esa pequeña masa, y no solo no podrá arrastrar los residuos, sino que también se puede quedar atrapada en forma de bolo. Me pregunto yo por qué hay personas que les cuesta tanto beber agua. Yo no sé si es que es el peso de la masa atómica del agua o es que el brazo no les da más ángulo, pero tú lo has dicho, hay que beber esta cantidad de agua y la gente no bebe agua. Y muchos problemas vienen derivados de falta de estas dos moléculas de hidrógeno y una de oxígeno, H2O. Eso es. ¿Sabes qué pasa? Que hay muchísima gente que tienen muchos residuos en su tracto digestivo. Entonces estas masas se convierten en humedad. Esto se contempla mucho en medicina china. Y esta humedad que generan estos residuos que han quedado atrapados hace que la persona no tenga la sensación de sed, porque su cuerpo está húmedo. Pero igualmente es importante mínimo beber 8 vasos diarios. Aunque no tengas sed, pruébalo. ¿Ves? ¿Para qué? Pues aunque no tengas sed, pero si tienes residuos que han generado humedad en los digestivos, este agua lo que va a hacer es ayudarte a arrastrarlos para que los pueda evacuar. Que esto se ve en las heces, ¿no? Ya en su formato, en su textura, en su humedad, ya ves si hay ingesta de agua o que la cosa está muy reseca. Marisa, que vamos fatal de tiempo, ¿eh? Bueno, fatal no, vamos muy bien, pero nos quedan pocos minutos, muy pocos. Una cosita, hace unos días hablabas del colesterol. ¿Cómo actúa la fibra sobre el colesterol o en el caso de, por ejemplo, una inflamación intestinal? Esta
pregunta y muy interesante. El cuerpo lo que hace, como hemos dicho hace un momento, el cuerpo elimina el colesterol de los ácidos biliares que se producen en la vesícula biliar y luego los libera a través del intestino delgado cuando estamos haciendo la digestión. Y la mayoría de las diferentes fibras contribuyen a reducir el nivel de colesterol, muy especialmente la pectina y todos los tipos de fibra soluble. Son las que ayudan más a reducir los niveles de colesterol, tanto el LDL o el que llamamos malo como el total. ¿Por qué? Porque evitan que el colesterol sea reabsorbido en los intestinos. ¿Cómo lo hacen? Lo que hacen las fibras solubles es aglutinar el colesterol con esos ácidos biliares de manera que no pueden reabsorberse y lo que hacen es que los eliminan con las heces. Es decir, no dejan que estén sueltos, lo que hacen es recogerlos y a través del intestino delgado y luego el grueso los eliminamos con las heces. También los mucílagos, que son otro tipo de fibra soluble, como hemos dicho, son como una especie de fibra viscosa que lo que hace es atrapar el colesterol de los alimentos, de tal forma que no permite que pase a las siguientes fases de la asimilación. Por lo tanto, lo atrapa y lo evacúa. Por este motivo, ayudan muy mucho en la reducción de los niveles de colesterol, el que llamamos malo, en sangre, porque lo reabsorben y lo eliminan. Marisa, tenemos que empezar a despedirnos y contigo hasta la próxima temporada. Que ya acabamos la temporada de radio, ¿eh? Cada día, de lunes a viernes, de 11 a 12, tanto tiempo, tantos seguidores, tan contentos de aquí, de allá y de más allá y del más allá. Marisa, el teléfono de tu consulta para las personas que necesitan, pues eso, evacuar correctamente. Sí, se llaman desde fuera de Andorra, hay que poner el más 376 864 525. Y si llaman desde Andorra, 864-525. Y antes de acabar, me gustaría desear a todas y cada una de las personas que nos escuchan ahora o luego cuando cuelgas los programas en tu canal, me gustaría enviarles un fuerte abrazo, agradecerles inmensamente que nos sigan y sobre todo que tengan muy en cuenta su salud, que es el elemento más importante que tenemos. Y tanto que sí, más en estos tiempos, ¿no? A lo mejor supongo que este parón en tantos campos habrá hecho reflexionar. Al menos quiero pensarlo. Marisa, una cosita para acabar. ¿Tú sabes que había un cantante muy famoso que aquí en Sapiens admiramos mucho y que ya cantaba una canción sobre la fibra? Sí. ¿Bien? Marisa, está claro que cantaba ya la fibra. Clarísimo. Este grandísimo Elvis Presley, ¿eh? Mira, pero oye, esto podría servir para un anuncio, ¿no? Lo hacían con una marca de coches, con una canción de Queen, ¿eh? La podrían utilizar para anunciar algo de fibra. Bueno, cuando dice fibra no dice fibra, pero bueno, queremos revertirlo, metamorfosear la palabra. Marisa, con este toque de humor te damos un gran abrazo, que sepas y sé que tienes una familia, familia biológica, que te adora como persona, como mujer sabia, pero que sepas que tienes otra familia que no está en ningún papel, pero que es la familia de la radio a través de Sapiens y que te adora también. Marisa, muchísimas gracias, como siempre, y buen verano. Y yo a ellos y a ti, gracias, buen verano. Y como siempre, amigos y amigas, de lo dicho aquí por encima de todo, que cada uno saque sus fibra conclusiones. Sapiens. Dirigit i presentat per Ferran Prat.